Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Los que están llegando y pueden ir acomodándose en sus lugares, les agradecemos. Muy buenas tardes. La Gaceta y Fundación Federalismo y Libertad les da una cordial bienvenida a este ciclo denominado La Argentina que viene. Es un honor contar con la presencia de todos ustedes. Hoy nos acompañan invitados especiales, autoridades, académicos, colegas periodistas y, por supuesto, cada uno de los que está presente esta tarde para compartir esta jornada de reflexión, de diálogo y de conversación. Este ciclo nace con la vocación de pensar juntos los grandes dilemas del presente y las perspectivas del futuro para nuestro país. Y en este marco, hoy tenemos la oportunidad de escuchar y dialogar con uno de los intelectuales más reconocidos de la Argentina, el historiador y ensayista Natalio Botana. La entrevista va a estar a cargo de Daniel Desein, presidente del directorio de la Gaceta, quien va a guiar esta conversación sobre historia reciente, dilemas institucionales y los escenarios por venir. Permítanme repasar brevemente la notable trayectoria de Natalio Botana. Es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lovaina. Es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella y miembro de número de la Academia Nacional de Historia, institución que presidió entre 2020 y 2023. Integra también la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Su obra incluye títulos fundamentales como el orden conservador y la tradición republicana, que se han convertido en referencias indispensables para comprender la evolución política de la Argentina. Ha sido distinguido con el premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales en el año 1995. Ha sido distinguido 2 veces con el Conex de Platino en el año 1994 y 2004. Recibió la pluma de honor de la Academia Nacional de Periodismo en el año 2016 y recientemente fue premiado con el gran premio que otorga ADEPA el año 2024. Su voz es una de las más influyentes a la hora de interpretar los años de democracia de Argentina, con sus logros y sus tensiones y de proyectar reflexiones sobre el porvenir en un mundo atravesado por cambios civilizatorios y políticos de enorme magnitud. A continuación, queremos invitarlos a un momento muy especial antes de la conversación con Daniel Desein, y es inaugurar la entrega de un premio especial, que es el Premio La Gaceta, un reconocimiento por su aporte invalorable para entender nuestro pasado y nuestro presente. Quiero invitar a acercarse al escenario a Natalio Botana y a Daniel Desein para hacer entrega de esa distinción. Y un aplauso para ambos, por favor. Bueno, y después de este momento, ahora sí los invitamos a que tomen asiento para dar comienzo al diálogo central de esta jornada de esta noche. Bueno, es un placer estar con todos ustedes para compartir este verdadero privilegio que es escuchar a una de las mentes más lúcidas de la Argentina, nuestro mayor historiador, nuestro mayor politólogo. Y no puede ser más propicio, Natalio, porque estamos en un momento de vértigo, de niveles de incertidumbre, aún para un país volátil como la Argentina, extraordinarios. Yo lo conocí a Natalio en un espacio interesantísimo que se llamó el Foro Iberoamérica, que congregaba a los mayores estadistas de la región. Estaban allí Felipe González, Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, Julio María Sanguinetti, empresarios de la envergadura de Carlos Slim, en ese momento el hombre más rico del mundo, escritores como Carlos Fuentes o Gabriel García Márquez. Yo era allí un testigo comprometido, es una definición que usa Natalio para pararse frente a la realidad política, pero Natalio era una voz protagónica junto a estos nombres, que hacía lo que hace siempre, lo que hace en cada una de las columnas, lo leemos en Clarín cada domingo, lo que hace en cada charla como esta, lo que hace en las entrevistas, en sus libros, que es
primero enfocar la micro, usualmente, lo que pasó en esa semana, la coyuntura, después ir hacia la macro, dar perspectiva histórica a esos acontecimientos, compararlos con acontecimientos que ocurren en otros lugares del mundo, pasar de los hechos a las ideas, con pensadores contemporáneos, con pensadores de otros tiempos, cruzar disciplinas, cruzar miradas, es decir, renunciar a la tentación de la simplificación y asumir la complejidad de las cosas para un país como la Argentina, que es tan complejo. Y Julio María Sanguinetti, a quien mencioné, que escribió el prólogo del último libro de Natalio, recuerda a la clasificación de Simon Kuznets, ese premio Nobel de Economía que dividió a los países en 4 categorías: desarrollados, no desarrollados, y el país que no tenía ninguna condición para el desarrollo y se desarrolló, que es Japón, y el anti-Japón, que es la Argentina, ¿no? Teniendo todas las condiciones, no lo logró. Bueno, Natalio nos proporcionó algunos de los elementos, de las miradas, de las interpretaciones para responder a este gran misterio que sigue asombrando a locales y extranjeros. Esas charlas que teníamos en el foro, nos reuníamos 3 días en distintas capitales latinoamericanas, en España, en Portugal, para pensar básicamente los problemas de nuestro tiempo. Tuve la fortuna de poder reiterarla con un café que se inauguró cerca de nuestras respectivas casas en Buenos Aires, que cerró hace poco, Natalia, hace 1 mes y medio, pero normalmente 1 vez por semana o cada 2 semanas nos encontrábamos allí. Natalio muchas veces estaba acompañado por su hijo Diego, un brillante constitucionalista, y hablábamos sobre los problemas del país. Bueno, cómo ven las cosas, qué es lo que viene, lo que vamos a hablar ahora. Y en una de esas charlas estuvimos con Jorge Brahim, que está por acá, lo sumamos a José Godoy, quien lo habría traído a Natalio el año pasado a un evento de la Fundación Federalismo y Libertad, para traerlo nuevamente y continuar esta charla, que tiene mucho que ver con su último libro. Su último libro, La experiencia democrática, toma los 40 años de democracia desde la elección que lleva Alfonsín al poder hasta el 2023, donde veíamos la inminencia de Milei, ¿no? Sobre todo el Milei candidato, el Milei de los primeros días en la gestión, y ahí se cortaba. Pasó el tiempo y todo lo que conocemos hasta hoy en los 21 meses de gestión. Al año y medio de esa gestión, Natalio sintió que faltaba un capítulo, ¿no? Que era el capítulo sobre la nueva gestión y qué significa eso para la Argentina, ¿no? Cuánto de cambio y cuánto de continuidad hay. Me gustaría, Natalio, antes de hablar de lo que viene, que nos hagas un resumen. En el libro lo tratás muy bien, lo abordás a través de su relación con el liberalismo, con la nueva derecha, con los nuevos líderes, con la revolución tecnológica y la mutación civilizatoria en la que estamos, pero que nos hagas un resumen sobre, bueno, qué es cómo podemos clasificar a este fenómeno Milei plasmado en la gestión que lleva 21 meses en la Argentina. Bueno, querido Daniel, en primer lugar tengo que agradecer la gratitud tucumana. Tucumán está muy cerca de mi corazón, por razones obvias, muchos lo conocen. Mi mujer viene de sus antepasados tucumanos, los Cosio, los Alurralde, en un tiempo en que Tucumán tuvo una formidable clase dirigente. Y en segundo lugar, el placer inmenso que tengo de estar recibido por la Fundación de Libertad y Federalismo y por la Gaceta. La Gaceta es un amigo entrañable que viene, o que está al lado mío desde hace muchísimos años. Vengo de una familia de periodistas, mi nombre me delata, pero si hay algo que me emocionó toda la vida es que la Gaceta, y sé que lo conserva, tiene uno de los suplementos literarios más notables del país. Felizmente lo conserva. Y es un ejemplo porque en un momento, ya vamos a volver a este tema, en un momento en que el diario tal cual se formó Daniel, pero sobre todo por edad tal cual me formé yo, que es el diario de papel, que uno lo extiende en el momento en que toma su desayuno o antes de irse a la cama, eso está como diluyéndose en una mutación civilizatoria, como la llamo, cuyas consecuencias son impredecibles, pero que, como toda mutación histórica,
arrastra sedimentos del pasado. ¿En qué consiste esta mutación civilizatoria? Bueno, consiste en una transformación que se viene preparando, digamos, desde hace unos 30, 40 años, tal vez más, que es la irrupción de tres grandes fenómenos. En primer lugar, el fenómeno digital, en segundo lugar, el fenómeno robótico, y en tercer lugar, y aquí sí que vienen interrogantes gigantescos, Daniel, la inteligencia artificial. Esta es una mutación científico-tecnológica, no es la primera en la historia de la humanidad y prácticamente en la historia de Occidente. Esta mutación científico-tecnológica es, asimismo, heredera de tres revoluciones industriales. La primera gran revolución industrial, con la cual fue cuando le fue mejor a la Argentina en su desempeño histórico, digo la Argentina de las primeras presidencias del año 1862 hasta la crisis del año 1930. Bueno, es la civilización del ferrocarril. Recuerdo cuando Posse, por ejemplo, lo recibe, don Pepe Pozos, ¿no? Lo recibe a Sarmiento, eran grandes amigos, y el acontecimiento es que llega a Sarmiento emocionado también en ferrocarril. Y después a la noche se va a emocionar todavía más Sarmiento cuando ve a los ingenios trabajando y ve el efecto de la electricidad. Pero eso es otra historia. El ferrocarril y sobre todo la exportación a través de los bancos de vapor y por fin el frigorífico. La segunda revolución industrial es la revolución industrial que ya viene cabalgando después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El motor a combustión, el dínamo, el desarrollo de los diarios de masa, el desarrollo de los grandes diarios de masa en Estados Unidos, acá mismo en la Argentina, la prensa o crítica vendían algo así como 300, 400.000 ejemplares diarios. Al cabo de la Segunda Guerra Mundial, el gran fenómeno comunicacional de la radio, la televisión y, por supuesto, la revolución en los transportes. A esas tres etapas, es uno de mis caballitos de batalla como interpretación del presente, corresponde, si hay democracias, a un tipo de representación política. La primera revolución industrial tiene un momento de epopeya en la Argentina, que comienza con las tres presidencias fundadoras, una de ellas un tucumano, como corresponde, ¿no? Me refiero a Mitre, a Sarmiento y a Nicolás Avellaneda. Y culmina con el establecimiento de lo que yo llamo el orden conservador, otros lo llaman generación del 80, no interesa tanto las denominaciones, pero sí interesa la fabulosa labor que realiza el Partido Autonomista Nacional comunicando y transformando al país. Es una transformación colosal que asombra al mundo. Entre otras ventajas, como me decía un colega historiador colombiano, es que la Argentina no tiene cadenas de montañas que interrumpiera este desarrollo fabuloso del ferrocarril. En general, esa república de notables estaba en todo el mundo. Estaba en Europa, estaba también en Estados Unidos, excepto los estados de Nueva Inglaterra. En otros términos, la democracia era una república restrictiva, en términos de representación del pueblo. El segundo gran salto se produce en torno al centenario de la Argentina, ya por 1910, cuando Sáenz Peña impulsa la gran reforma electoral. Y el sistema de representación política que corresponde a ese momento es el advenimiento de la democracia de masas, todavía no de la mujer, pero sí de la universalización del sufragio masculino. La mujer entrará más o menos en la década del 40 y sobre todo un fenómeno extraordinario que es la creación del partido de masas. Aquí Tucumán tuvo que ver porque cuando Irigoyen se larga sin ningún tipo de apoyo estatal a formar un partido político, bueno, una de las bases fuertes también es Tucumán porque ya se había formado una clase media y una inmigración que estaba
cosechando ya algunos frutos. Ese gran momento de la revolución industrial que acabo de describir y el advenimiento de estos partidos de masa alcanza su culminación luego de la Segunda Guerra Mundial, con dos expresiones, ¿no? La expresión occidental, que es el pluralismo de partidos, como lo entendemos en una democracia, o si no, la expresión del totalitarismo de tipo soviético, de tipo chino, que todavía persiste en China, del partido único. Pero eran partidos políticos, Es más, se nacía radical o se nacía conservador. Eso es un dato para mí muy fuerte y que llegó, les insisto, al punto de culminación allá por las décadas del 50, 60, 70 y 80 del último siglo. Se llegó a tanto que, por ejemplo, uno de los politólogos más notables de aquella época, Norberto Bobbio, a quien pude conocer aquí en Buenos Aires, habló lisa y llanamente de un estado de partidos políticos. No estado en cuanto al estado del tiempo, sino estado en cuanto a institución madre. Bueno, lo que ha hecho esta mutación científico-tecnológica, o lo que ha provocado, mejor dicho, Daniel, es un estallido de la representación política. Un verdadero estallido de la representación política que está afectando a la Argentina, por cierto. ¿Quién hubiera imaginado en el año 22 que un año después Milei iba a obtener la presidencia y además con un apoyo del 53% de los votos? ¿Quién hubiera imaginado eso? Yo personalmente no lo imaginé. Recuerdo que un periodista de Buenos Aires me interroga y me dice, ¿cómo ve el fenómeno de Milei? Y contesté con algo de suficiencia, pido disculpas. Bueno, digo, Milei es un fenómeno muy parecido a la UCD, el partido que fundó Álvaro Sagaray, estará ahí con una representación del 15, 18% de los votos y no mucho más. Me da culpa, un error garrafal. Hay dos tipos de acción aquí. Uno es la entrada del outsider, que está perturbando muy seriamente a los partidos políticos europeos, muy seriamente. Hay un gran partido europeo, que es el Partido Conservador, el Partido Popular, gran partido, gran protagonista además de la transición española, que ya está cicateado por un partido de extrema derecha que está conquistando muchos votos como Vox. Otro formidable partido europeo, como es la Democracia Cristiana Europea, fundada al término de la Segunda Guerra Mundial por Konrad Adenauer, el mismo fenómeno. Partido, además, con ciertas inclinaciones nazis, esos que dicen, bueno, al final de cuentas el holocausto del pueblo de Israel no fue para tanto, etcétera, etcétera. El outsider. ¿De dónde viene el outsider? Bueno, el outsider viene de que hay un fenómeno de autorrepresentación. Y no lo tengo a mano porque no lo uso, y esa autorrepresentación es el teléfono celular. El teléfono celular que va a terminar siendo el dueño de la situación, porque cada vez tiene incorporados más mecanismos. De tal suerte que en política, las mujeres y los hombres, la ciudadanía, se siente realmente actuando sin ningún tipo de mediación. Antes la mediación la daba el partido político, ahora la mediación la da fundamentalmente el ciudadano o la ciudadana individual, munida de sus instrumentos de autorrepresentación, como lo llaman. Ahí te hago un alto, Natalio. Hace bueno que me interrumpas. En tu último libro, en el recorrido de los 40 años de democracia, 83-2023, vemos por un lado que la Argentina mantenía problemas viejos como la inflación, que la mayoría de los países hermanos en la región habían logrado resolver, pero tenía virtudes viejas como la preservación de los partidos políticos. Sí. Veíamos fragmentada la representación en casi toda América Latina, ¿no? Sí. La destrucción del centro político, y una Argentina que en las primeras 18 años, entre el 83 y la crisis del 2001, había sido una Argentina bipartidista, y que de la crisis del 2001 había surgido una Argentina bicoalicionista liderada por dos de los partidos históricos, o con participación de los dos partidos históricos. ¿Sí? Bueno, eso parece llegar a un fin en el 2023, en principio se debilita mucho
El radicalismo se fragmenta, el PRO se debilita mucho, se empieza a hablar sobre la posible muerte del PRO, el kirchnerismo se debilita extraordinariamente hasta la elección del 6 de septiembre, que hay que ver qué significa eso, ¿no es cierto? Y hablabas del outsider, pero ya en los 90 veíamos en un Berlusconi o un Palito Ortega en Tucumán, ¿no? Un Scioli en la política nacional, Macri mismo, pero era gente que llegaba con éxito en otras disciplinas, ¿sí? En el deporte, en el mundo de la música o en el empresariado. Milei es un hombre que no ha tenido éxito en su desarrollo profesional. No es Cavallo, no es Ricardo Arriazu, no es un economista graduado en el MIT, no es nada de eso. Y eso, bueno, ¿cómo te explicás ese fenómeno para que entremos ahora en la coyuntura actual, ¿no? Sí. ¿Es algo que llega para quedarse? ¿Cuánto de lo anterior crees que se puede preservar? Tengo mis dudas de que llegue para quedarse, porque la característica de esta mutación científico-tecnológica son los cambios rápidos. Son cambios rápidos y cambios muy vertiginosos. Ahora, atención con lo que les digo, porque puedo equivocarme por segunda vez, como me equivoqué cuando dije que Milei tenía un apoyo electoral como la UCD. Pero hay una relación aquí muy cierta. Y aquí tengo una explicación en relación con Argentina, enfocando mi análisis en el estado actual de la política de los Estados Unidos. Y cuesta trabajo imaginar que un gran partido, como el Partido Republicano de los Estados Unidos, el partido de Eisenhower, el partido de Ronald Reagan, haya caído en manos de Trump. De un hombre que puede tener éxito, y ya volveré un poco a la política internacional, en estas negociaciones de paz que está haciendo con Gaza y demás, pero que está produciendo en los Estados Unidos un fenómeno que jamás hubiéramos imaginado. Estados Unidos, el reino de la libertad, y ahora un presidente que ataca a la universidad, un presidente que ataca al periodismo. ¿Qué es esto que pasa? ¿Qué es esto que pasa? Entonces acá se produce, Daniel, un fenómeno muy interesante, que es, por un lado, entra el outsider, pero Milei, por ejemplo, pero por otro lado está el cazador de partidos políticos, ¿no? Que ha producido una transformación en el Partido Republicano absolutamente inesperada. Grandes historiadores y politólogos, amigos o colegas muy queridos, se están mudando a Estados Unidos para enseñar, por ejemplo, en Canadá, o buscar o el Reino Unido, Inglaterra, que como siempre está ofreciendo desde el siglo XVIII el ejemplo de su bipartidismo. Esto es muy importante, Daniel, porque lo que tenemos en este momento es, y se repite en los textos periodísticos, en lo que se ha escrito, en lo que sale en Clarín, en La Nación, es un momento de incertidumbre muy, muy grande, donde es muy difícil entrever hacia dónde va el mundo. Por ejemplo, uno suponía que Francia es una de las repúblicas democráticas más consolidadas del mundo. Bueno, en este momento Francia está como acogotada entre un populismo de extrema izquierda y un populismo de extrema derecha. Y lo que queda en el medio es un partido socialdemócrata totalmente desprestigiado y el viejo partido de Gaulle, que ahora se llama Partido Republicano. Es decir, que estamos avanzando a una velocidad asombrosa, porque esta velocidad de la incertidumbre es paralela a la velocidad del cambio tecnológico. Fíjense ustedes, años cuando hablaba en Tucumán, invitado por una gran figura, y era un gran amigo mío de la cultura tucumana, que es Carlos Paz de la Torre. Carlos Paz organizaba conferencias de la Gaceta también. Claro. Yo vine en la Gaceta en la década del 90, vine a principios de este siglo. No se me hubiera ocurrido hablar de inteligencia artificial. Hubiera visto la inteligencia artificial a través de una fabulosa película de Stanley Kubrick que se llamaba 2001,
Odisea del espacio, en la cual al final la computadora vence al aviador o quien manejaba la nave interestelar. Bueno, y ahora todos estamos hablando de inteligencia artificial. Claro, yo decía hace 2 o 3 años, bueno, la inteligencia artificial probablemente queda acantonada en algún lugar de los que manejan. No. Va a terminar manejando Urbi et Orbi y no sabemos ahí las consecuencias que pueda tener. Ahora, si me permitís un segundo párrafo, Daniel, yo te diría que hay sí un problema que me tiene gravemente obsesionado. Miren, cada vez que ha habido una revolución tecnológica en el mundo, la guerra entre naciones y entre individuos ha sido cada vez más mortífera. Entonces vean ustedes lo que pasa. Por un lado, la mutación científico-tecnológica es puro progreso. Esto va para arriba y no sabemos hasta dónde. Pero por otro lado, el retardo, el retroceso, Daniel, que se produce en el campo político es estremecedor. Porque el señor Putin o los terroristas asesinos de Gaza o la reacción de Israel están reaccionando en términos geopolíticos como se hacía en el siglo XIX y en el siglo XX, con un aditamento estremecedor. Cuando uno veía en el cine la Guerra de las Galaxias, veía una suerte de drones, ¿verdad?, que estaban enfrentándose en no sé qué galaxia. Bueno, ahora en el diario, abran la Gaceta de hoy, o Clarín, o La Nación, ¿y qué van a ver? Que está bombardeando Kiev con drones. Entonces acá sí que hay un drama tremendo, tremendo, porque a medida que avanzaba la humanidad en las revoluciones científico-tecnológicas, la humanidad retrocedía. Y entonces vean ustedes lo que han sido las pruebas pavorosas de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que empieza con los tanques que invaden Francia y termina con 2 bombas nucleares, una tirada sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. Entonces, seamos muy prudentes aquí, porque es muy curioso el ser humano, ¿no? Mujeres y hombres. Tiene una extraordinaria capacidad para acumular la transformación científico-tecnológica. Y tiene una extraordinaria incapacidad para hacer que el desarrollo político corra parejo con el desarrollo científico-tecnológico. Brutal el problema. Y claro, a esto me lleva a la Argentina, porque Milei es un outsider. Milei ganó la presidencia del año 23 con ideas nuevas. Nadie esperaba, por cierto, la catarata de insultos y denuestos que siguió a esa victoria. Nadie esperaba en el periodismo que fueran tan agredidos o semejantemente agredidos, en mi opinión, menos que como ocurrió con el kirchnerismo. Pero traía una novedad, traía una gran novedad. La gran novedad era una novedad que yo aprendí en el año 1963-64, estudiando el plan de estabilización desde Lovaina, ¿no? Yo me formé en una universidad belga, la gran transformación que De Gaulle estaba generando en Francia, ¿no? De Gaulle había heredado una cuarta república francesa a escala menor, pero muy inflacionaria, muy fragmentada, etcétera, etcétera. Bueno, De Gaulle impone su poder gracias al orden fiscal. Yo el orden fiscal no lo descubrí leyendo a los austríacos, sino leyendo a los franceses de aquella época. Después leí a los obviamente. Y bueno, el orden fiscal, bueno, un gran éxito. Pero por otro lado uno observa el modo como desde Palacio, ese triángulo de hierro de que hablan, que me parece que está un poco oxidado ahora, pero en fin, es un triángulo él, la hermana y un asesor comunicacional sobre todo, ¿no? Bueno, ¿qué hacen? Bueno, están repitiendo una muy antigua historia argentina, donde Tucumán tuvo que ver, allá en la década del 80 del siglo XIX,
que es la creación de un partido político desde el gobierno. Fue la genialidad de Roca. Roca manejando las provincias con la asistencia de un líder porteño excepcional como fue Pellegrini, ¿no? Como fue don Carlos Pellegrini. Tal vez mañana en este premio pueda recordar algo de Pellegrini. El Partido Autonomista Nacional que transformó a la Argentina era un partido creado desde el Estado. Los partidos opositores fueron lentamente creados desde el seno de la sociedad civil. Saltamos. Viene el golpe de Uriburu en 1930, que rompe 70 años milagrosos de estabilidad en la Argentina, ¿no? Pese a que había revoluciones, ninguna revolución destituía a los gobiernos. Y un presidente general, Agustín P. Justo, muy inspirado en el Zorro, aunque cometió el error de aplicar un desaforado control del sufragio a través del fraude, ¿qué hace? Constituye la concordancia a través del Estado. ¿Cómo la constituye? Dividiendo a todos los partidos históricos que en ese momento hay. Divide a los radicales, desde luego los conservadores están con él, y divide también al viejo Partido Socialista. La culminación de esta tradición es con Perón. En 1943, Perón no era nada. Esto lo escribí en otro artículo, en otro libro. Nada era Perón. Un ignoto coronel que pertenecía a otra asociación de coroneles llamado el GO, que hicieron el golpe del 43. En 1946 Perón era todo. ¿Cómo construyó Perón su poder? Armando un partido, el Partido Justicialista, desde el Estado y dividiendo a todos los partidos históricos. Uno se olvida porque era un hombre muy poco relevante. El vicepresidente de Perón fue un gran líder radical de Marcelo T. de Alvear, de la provincia de Corrientes. Señor Quijano, que fue vicepresidente hasta su muerte, y viene la elección en 1954, fue mi primer bautismo cívico pegando carteles, del almirante Tecer. Hay que ver lo que fue el almirante Tecer después. Esto es un dato muy importante, porque curiosamente están repitiendo lo mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa muchas cosas. Pero significa algo que para mí es crucial, sobre todo porque lo aprendí viviendo y estudiando la política europea. Es un sistema político que rompe el espíritu de coalición. ¿El espíritu de coalición en qué consiste? En que cuando un partido no tiene mayoría, se reúne con otros partidos para forjar una mayoría. Y eso se hace a través de dos conceptos muy denegados en este momento. Un concepto es la negociación y otro concepto es el consenso. Un acuerdo que permita estabilizar un gobierno a largo plazo. Les cuento esta anécdota. Resulta que en la primera elección de una Alemania destruida, en fin, ya sabemos lo que fue eso, después de 1945, la primera elección, 1949, el partido de Adenauer, la democracia cristiana, gana muy bien, muy bien. Podría haber gobernado solo. Inmediatamente llama a un partido conservador que actuaba en Bavaria, que todavía existe, se llama Partido Social Cristiano, y al viejo Partido Liberal alemán, que fue un gran partido. Para darles una idea, si hay discípulos míos o chicos estudiantes de sociología, el partido de Max Weber. Entonces le pregunto, ¿pero si usted tenía mayoría? Y contestó, era un hombre de muy pocas palabras. Yo llegué a conocerle y hasta de darle la mano. Es necesario, le dice. Es necesario. ¿Pero por qué es necesario? Para no incurrir en excesos. Ahora, que no se arme una coalición en la Argentina no solo es culpa de Milei, es culpa de estos antepasados
de estas tradiciones latentes que de tanto en tanto se hacen manifiestas. Claro está, estoy hablando de Tucumán. Este modelo del partido creado desde el Estado se da muchísimo en las provincias, fundamentalmente en las provincias del norte. Aquí hay un partido formado desde el Estado muy fuerte. Lo hay en La Rioja, no digamos en Formosa. Es decir, que este modelo hegemónico se incuba en las provincias. Y el ejemplo más acabado de este modelo hegemónico se llama Néstor Kirchner, que gobernó hegemónicamente a Santa Cruz, posteriormente gana sorpresivamente la elección, lo has dicho muy bien, gana sorpresivamente la elección y que monta nuevamente desde el Estado, aprovechando la división antigua del peronismo y la unidad del mismo, un partido desde ahí. Entonces, claro, acá hay una contradicción muy importante, que por un lado el presidente Milei dice estamos contra el partido del Estado y por otro lado el presidente Milei está creando un partido del Estado, porque es así. Y ahora te dejo la palabra si tomo tengo un recorrido de los últimos meses y empezaría, me parece que hay un punto de inflexión que es el 18 de mayo, donde por favor. El 18 de mayo de este año se impone la línea carinista dentro del Triángulo de Hierro, contra lo que aconsejaba Santiago Caputo, y deciden ir a pelear con el PRO en la capital, en su bastión. Y sorpresivamente ganan. Sí, ganan. ¿No? Para ellos un triunfo era salir segundo, que el peronismo saliera primero y desplazar al PRO. Eso los envalentona. Después hay un hecho muy importante, el 9 de julio acá, donde falla el vuelo presidencial por la niebla en Buenos Aires, pero de los 18 gobernadores que habían venido en 2024, había 5 confirmados, y Milei, ese día, el 9 de julio, da un discurso durísimo contra los 24 mandatarios de los distritos. Empieza la guerra que se va a continuar el día siguiente, el 10 de julio, con la embestida en el Congreso, y que va a terminar con la elección del 6 de septiembre y la crisis extraordinaria, donde el gobierno con la lengua afuera termina pidiendo el salvataje a Estados Unidos, que funcionó la semana pasada, y ahora no sabemos, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos, Natalia? Estamos en eso, pero acá, Daniel, también hay que considerar enormes fallas políticas, que las has descrito muy bien, es así, pero también hay que considerar las fallas económicas del plan. Claro. Yo no soy economista, pero tuve la suerte de formar una licencia política en una carrera que daba mucha formación económica, ¿no? A ver si me explico. En las ciencias sociales, le hace economía, le hace sociología, le hace ciencia política, no hay monocausalidad. ¿Qué entendemos por monocausalidad? Una sola causa que produce multitud de efectos. No. En las ciencias sociales lo que hay es pluricausalidad, muchas causas, que aquel hombre de Estado que logra enhebrarlas, esto es de Julio María Sanguinetti, lograr enhebrarlas, Julio María Sanguinetti siempre dice, el hombre de Estado, el hombre político son hombres de síntesis, le va a ir muy bien. Bueno, es lo que no se hizo, porque el plan económico está exclusivamente anclado en el orden fiscal, pero ¿dónde está la política cambiaria? ¿Dónde está la política de exportación? Y sobre todo, ¿dónde está la política fiscal no relacionada necesariamente con el déficit de las cuentas del Estado? Me hago cargo de que ahora estaría en marcha, después de las elecciones de octubre, estaría en marcha, bueno, un proyecto que la Argentina necesita como, no sé, como quien habita un desierto y está llamando por agua, ¿no? Una reforma fiscal. No es posible seguir viviendo como estamos viviendo en la Argentina, con una maraña de impuestos que además no logran financiar a un Estado que sigue siendo un Estado muy desarticulado. Entonces, esta falla creó, Daniel, me da la impresión, un campo propicio para que estallara la situación en la provincia de Buenos Aires con la victoria de Kicillof. Y eso produjo un desmadre tremendo
porque acá no me voy a ocupar de tendencias históricas, como lo he hecho hasta ahora, sino que me voy a ocupar de la memoria histórica. Ahora, la memoria histórica los argentinos no se la sacan, ¿eh? No se la sacan porque son décadas y décadas de asimilar crisis insoportables que han degenerado una Argentina tan peculiar, ¿no? Una Argentina que parece innovadora en determinados sectores altos, plagada de pobres y de indigentes. Entonces, claro, esto es lo que provoca que tarde o temprano, cuando ven alguna luz, no roja, sino amarilla, se van. Y buscan la protección del dólar. Hoy salió la última cifra, son 260.000 millones, una cosa que es prácticamente la mitad, tengo entendido, del PBI nacional depositado en cuentas del exterior, en colchones, etcétera, etcétera. Es decir, otra anécdota, una vez había un gran economista, uno de los economistas que más admiro, que fue ministro de Economía, Roberto Alemann. Era un hombre además espléndido. Y entonces, charlando con Alemann, le digo, bueno, Roberto, pero no hay ahorro. Y Alemann me dijo, estás totalmente equivocado, los argentinos ahorran como horneros, ahorran mucho. Lo que pasa es que el ahorro está en el exterior. El ahorro está en el exterior. Entonces, esta sincronía que ha habido ha sido muy fuerte, con el agravante de que no sabemos si va a seguir produciéndose en las elecciones del 26 de octubre. Mi impresión es que en realidad las provincias del norte y muchas provincias del sur va a terminar imponiéndose lo que Roca, cuando hablaba de las provincias, llamaba la situación. Hay una situación, buena o mala, no digo que la situación sea buena por definición, que produce el sufragio por esto que les acabo de contar, ¿no? En las provincias se producen muchos partidos desde el gobierno. Eso puede ocurrir, pero fundamentalmente lo que tiene que ocurrir, y lo vengo escribiendo encarecidamente desde el año 22, 23, es que la Argentina tiene que recuperar algún espíritu asociativo en el plano político. No es posible que hayan sido insultados partidos que le dieron todo el apoyo al gobierno de Milei para salir de esta subalternidad del tránsito, como decía un viejo revolucionario francés, que lo obligó a tener bastantes éxitos parlamentarios en su primer año de gobierno. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque hay una inclinación hegemónica muy fuerte. Y esta anécdota concierne a Tucumán en estos días y en este lugar no, en el Sheraton, creo que fue, hace un año. Vine a hablar, invitado por esta querida fundación. Y habló una exalumna mía, Patricia Bullrich, con una gran experiencia, andado en todas partes, tiene mucha popularidad. La ciudad de Buenos Aires tiene una popularidad indiscutible. Toma la palabra y en un momento dado, muy suelta, dice, nosotros queremos crear una nueva hegemonía. Entonces yo la miro y ella me mira. Y entonces, claro está, como dice Natalio, con respeto a la República, cuidado institucional, etc. Pero crear una nueva hegemonía. Esto es un dato fuerte, ¿no? De cómo es pesada la historia. Por eso digo siempre, Daniel, que, mejor dicho, no digo siempre, digo desde hace 3 años tal vez, que la tendencia mundial, fíjense lo que digo, en mundial, no en China, no en Rusia, sino en Occidente. La tendencia mundial es hacia la polarización política. Dos extremos, y el medio, que es el factor de equilibrio de las democracias, pulverizado o transformado, como escribió alguna vez, en un laberinto de facciones, que uno ya no sabe dónde están unos, dónde están los otros y demás. Pero, si uno ve las encuestas más recientes, ve que los dos extremos, tanto la Libertad Avanza como el peronismo en sentido amplio,
se quedan con algo así como más del 75% de la intención de voto. No sabemos si esa intención de voto va a ser efectiva o no, pero ahí está. Entonces, uno dice, bueno, es necesario un partido de centro. ¿Cómo constituir el centro? Bueno, es curioso, ¿no? Esto parece el 80, porque parece ser que los intentos de reconstruir el centro hoy vienen mucho más de la periferia de las provincias que del centro de Buenos Aires. Estos gobernadores que se reúnen, no solo del norte, sino también del sur, también del litoral. ¿Algo podrá hacerse? No lo sé. Ahora, claro, Daniel, no solo es necesario armar un partido de centro. En una reunión del Círculo de Montevideo, fundado por Sanguinetti, al cual pertenece Felipe González, yo sostuve que era necesario que las democracias reconstruyan el centro. Y Felipe me dice, mira, no es necesario. Lo que es importante es que los partidos tengan un comportamiento de centralidad. Que aunque haya dos partidos extremos, como ocurrió históricamente en Inglaterra desde el siglo XVIII, esos partidos extremos tengan un área de consenso posible. ¿Y cómo Estados Unidos dominó al mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, lo dominó por su poder económico, su poder tecnológico, etc. Pero lo dominó porque tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata convergían, tenían centralidad hacia un centro, hacia un núcleo de políticas pactada y sólida. La gran política de la NATO para Europa, la gran política de la NATO y la gran política del containment, después de haber derrotado al nazismo y al fascismo, del comunismo. Bueno, eso se perdió. Porque a mí lo que me desgarra muchas veces mi inteligencia es que Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Argentina, está yendo hacia los extremos. No hay centralidad entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata también es un laberinto muy complejo, donde eso que despectivamente se llama la cultura woke ha aprendido mucho, y el Partido Republicano parece enfeudado con Trump. Bueno, lo que hay que reconstruir en la Argentina entonces son dos cosas. Si fuera posible, con impulso de las provincias, un partido de centro, pero fundamentalmente, y eso va a costar muchísimo trabajo, que haya centralidad, centralidad que converjan, por ejemplo, en una política común en materia fiscal, en materia laboral, en materia del desarrollo donde la Argentina tiene capacidad para desarrollarse mucho, que no es tanto, aunque es imprescindible, el desarrollo de la minería, el desarrollo de la energía, etc. No tanto eso. Lo que importa es una convergencia para poner en marcha una capacidad que está latente, pero yo creo que puede brillar mucho, que es la capacidad que tienen los argentinos y los argentinos de innovar, la capacidad de innovación, que dentro de esta declinación histórica que hemos tenido, que para mí ya va para 50 años, sin embargo en la Argentina sigue habiendo islas de innovación, están ahí, pero como ya ha dicho el organismo internacional que nos da el dinero y que probablemente diga a Estados Unidos, todo esto sin un consenso político básico, no funciona. De modo tal que mi llamado es muy fuerte, Daniela, a favor de practicar nuevamente el espíritu de asociación y la inteligencia del consenso. Ahí tenemos novedades, Natalio, desde la elección de la provincia de Buenos Aires, con un Kicillof, por ejemplo, moderando su discurso, yendo al programa de Carlos Pañi, dando una entrevista a Clarín, inimaginable a Cristina o a Máximo en esos lugares, ¿no? Entonces, tratando de diferenciar, tiene un conflicto con Cristina, ¿no? No la fue a visitar todavía, marca su distancia, mantiene algunos principios ideológicos, sigue defendiendo la estatización de YPF, ¿no? Pero discursivamente se modera y, como bien señalás, un Milei que después del susto que se dio en los días previos al salvataje y por solicitud expresa del gobierno americano, tiene que tender a un
una reconsideración de sus políticas. Después de un año se sentó con Macri, en Olivos, por ejemplo, ¿no? Y luego lo que marcaba de los gobernadores, estuvimos juntos en el encuentro por los 80 años de Clarín y vimos allí a 15 gobernadores sacándose una foto intencionalmente, ¿sí? Donde estaba el gobernador de Tucumán, por ejemplo, donde hay gobernadores peronistas que van con alianzas con el kirchnerismo, pero que no podemos identificar como parte del kirchnerismo. Son otra cosa, y eso va a ser muy difícil de medir el día 26 de octubre cuando hagamos las cuentas, ¿no? ¿Cuántos votos le adjudicamos al kirchnerismo? ¿Cuánto a la Libertad Avanza? ¿Cuánto representa esta nueva construcción, por ahora con 6 gobernadores firmes, pero con conversaciones con esos otros 9, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esa posibilidad? Porque el primer indicador es que la polarización ha generado una gran turbulencia y grandes sustos que aconsejan a todas las partes moderarse, ¿no? ¿Crees que eso puede prosperar? Es una excelente pregunta. Yo veo 3 escenarios así posibles. Uno de ellos es que las encuestas engañan, ¿eh? Porque una elección intermedia, de medio término, como se dice, es la elección donde más se pueden lucir las provincias. Ya sea porque tienen partidos de gobierno, como acá, por ejemplo, o porque han desarrollado un sistema político más o menos competitivo. Esto me parece que es importante, porque lo que va a surgir, creo yo, el domingo 26 o 27, es una dispersión. Claro, después pueden uno decir, bueno, sumo todos los votos peronistas y esto le da una mayoría, sumando todos los votos de la Libertad Avanza, que pensando en el opuesto también le da mayoría. Eso puede ser, pero el problema fundamental aquí es saber si esta convergencia de gobernadores tiene el estoicismo necesario para mantener la unidad, aun si les vaya mal. Porque ese es el gran ejemplo de los partidos políticos que se fueron formando en la historia argentina. No ganaron de entrada. ¿En qué medida eso puede realizarse? Es un punto de partida interesante, pero que lo sigo a fondo. Dejo de lado la provincia de Buenos Aires. Si querés preguntarme sobre la provincia de Buenos Aires, te cuento lo que yo pienso desde hace muchos años. El otro gran tema, apasionante, es la transformación del peronismo. Este es un concepto italiano, ¿eh? Antes del fascismo, mejor dicho, antes de la Primera Guerra Europea, antes del 14-18, había en Italia partidos muy de época, porque no estaba muy desarrollado el sufragio universal y demás, pero que tenían la calidad de transformarse de acuerdo con las circunstancias. De acuerdo con las circunstancias. El partido que ha tenido más capacidad transformista en la Argentina en estos últimos años es el peronismo. El transformismo empezó con la llegada de Perón allá en la década del 70, donde Perón, muy suelto de ánimo, se convierte de león carnívoro en león herbívoro. Busca el acuerdo de la oposición y se da un abrazo con Balbín. Y después, claro, esto es Maquiavelo puro, ¿no? Después de haber alentado a los montoneros, los reprime. ¿Y cómo? 3 transformaciones del peronismo hubo. La primera transformación, en el gran fundador, en Perón. Segunda transformación. ¿Quién hubiera esperado que Menem, que no decía absolutamente nada en la campaña electoral, lo hubiese terminado, aliado con la OCDE y llevando adelante el programa de privatización más audaz que ha tenido la Argentina? Crisis del programa menemista, que lo sufre el presidente de la Rúa, la llegada de los Kirchner. Tercera transformación. Esta vez la nave, esas naves antiguas, ¿verdad? La Santa María, en lugar de moverse a la derecha, catapum, se movió hacia la izquierda por el oleaje. Transformación del peronismo hacia la izquierda. Interrogante, ¿qué transformación le espera al peronismo? Porque eso es vital para ir conformando esta centralidad que hablé hace un instante. Eso es básico, es básico.
Yo creo personalmente que hay más posibilidades de transformación del peronismo viniendo de provincias, aunque en muchos casos sean esquemas oligárquicos, ¿no? Digo en relación con la política nacional, que en el centro del país, que es la provincia de Buenos Aires más la ciudad de Buenos Aires, aunque el peronismo de la ciudad de Buenos Aires también se comporta civilizadamente, pero todavía tiene mucho ingrediente camporista, ¿no? Tiene mucho. Y hélas, como dicen los franceses, la provincia de Buenos Aires, miren, lo he dicho en mis recorridas de las provincias durante muchos años, siempre caí bien en las provincias. La provincia de Buenos Aires, con la conformación que tiene, es inviable. Es una provincia que no está gobernada por bonaerenses. ¿De dónde viene Kicillof? De la ciudad de Buenos Aires. ¿De dónde viene María Eugenia Vidal? De la ciudad de Buenos Aires. Armendáriz puso a Alfonsín, sí, un hombre de Buenos Aires, igual, evidentemente, un hombre del conurbano. Pero el problema más grave que tenemos en el federalismo argentino es este desequilibrio demográfico atroz. Atroz. Los censos se hacen cada 10 años. Fíjense ustedes, el promedio en que aumenta la población total y el promedio en que aumenta la población del conurbano. El conurbano se va para arriba, la población total mantiene un estancamiento bastante interesante, porque Argentina todavía es un país con dinamismo demográfico. En el año 1958, yo me acuerdo escucharlo a Frondizi, que decía un plan de gobierno para 20 millones de argentinos, y hoy somos cerca de 47 millones. Ahí sí. Pero esta conformación hace de la provincia de Buenos Aires un país totalmente, una provincia totalmente castigada, donde tenemos los porcentajes de miseria, de pobreza y de indigencia más grandes del país. Provincia de Buenos Aires. Yo creo, eso lo escribí en un libro en colaboración, donde escribieron Sanguinetti, Fernando Enrique Cardoso y demás, y ellos estaban de acuerdo. Una cosa es el conurbano, que dicho sea de paso, lo pobló las provincias, por las migraciones internas, y otra cosa es el resto de la provincia de Buenos Aires, que es un resto muy dinámico, es una provincia muy rica, y con muy buena distribución de la población. No hay megalópolis en el resto de la provincia de Buenos Aires, pero sí hay ciudades fuertes, y con buen equipamiento industrial. Y el resto está el conurbano. De eso está el conurbano. Son 8 millones. 8 millones de habitantes apiñados, hacinados en el conurbano, con una diferencia de clase brutal, ¿no? Porque en el conurbano están los barrios cerrados, están los countries de lujo, y después hay zonas hacia el norte que contrastan terriblemente con las zonas hacia el sur, ¿no? San Isidro por un lado, Matanza por el otro. Yo personalmente vengo insistiendo en esto. Sé que es dificilísimo, pero tengo un argumento histórico a mi favor. La Argentina de Roca pegó el gran salto por muchos motivos, pero el motivo institucional fundamental es que en 1880 se federalizó la ciudad de Buenos Aires, que era la capital de la provincia. Toda la provincia quedó quebrada. Y ahí evidentemente hubo mucho más equilibrio en el sistema federal del que existe ahora. Yo desearía fervientemente que, si la idea es buena, que se realice a través de la concertación y el consenso. Es muy difícil. Pero si no, todo el país va a estar sufriendo este peso de una provincia gigantesca que no tiene nada que ver con los desequilibrios que, por ejemplo, hay en los Estados Unidos. Porque, claro, si uno compara el estado de Nueva York con el estado de Arizona, bueno, las diferencias son grandes, pero acá es mayúscula. Acá es mayúscula. ¿Cuántas provincias entran en el conurbano? Súmenlas. Entonces, claro, acá tenemos sí una coyuntura tremenda que no está planteada por este gobierno para nada. Yo confié en que se planteara en tiempos de Menem. No había un elán transformador muy grande, el propio Menem lo tenía, pero tampoco surgió. Y vean lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, lo que genera pobres liderazgos prestados, y actúa como elemento de presión muy fuerte sobre el Estado Nacional, porque es la provincia que reclama más transferencias directas del gobierno
en este sistema federal que es absurdo, que vive de transferencias directas del gobierno, y que el gobierno las hace de acuerdo a sus amistades, ¿no? A unos mucho y a otros poco. No, estamos medio pasados de tiempo, tenemos 5 minutos, te voy a pedir un... ¿Cuánto tenemos? 5. Ah. Para un mensaje final sobre el futuro, y ahí tomo las palabras de Sanguinetti de tu libro, que dice que a pesar de todo siempre tenemos las crisis más extraordinarias del mundo, pero una capacidad de recuperación también notable, y nuestro conocido Ricardo Arriazu siempre habla de lo que viene a partir del 2030, ¿no? Es Argentina que con la minería, con Vaca Muerta, más el campo, va a triplicar o cuadruplicar la generación de dólares que hoy tiene, ¿no? ¿Llegamos a eso? Acá hay una diferencia que ya la planteó el viejo Aristóteles, recuerdan ustedes, cuando nació la filosofía en la Grecia antigua, que es la diferencia entre potencia y acto, ¿eh? Potencialmente yo puedo tener muchas capacidades, muchas intenciones, ahora que eso lleguen al acto. Lo único que logramos hasta ahora, calibrar la potencia con el acto, ha sido, y acá lo reconozco, gracias a la política de Menem, el desarrollo fantástico que tuvo el sector agropecuario en la década del 90, que nos dio una posibilidad de respirar más con las... Entonces, claro, ese potencial, fíjate, Daniel, lo dice el informe que manda el Fondo Monetario en estos días, después de que salió el proyecto de acuerdo para que el Tesoro nos dé, el Tesoro de los Estados Unidos nos dé $20.000. ¿Y qué pide el fondo? El fondo pide estabilidad, pero están pidiendo cuál es la base política de esto. ¿Cuál es la base política de esto? Porque claro, la elección del mundo es, no ha habido política de estabilidad macroeconómica en el mundo occidental sin un esquema político muy sólido que la respalde. El ejemplo notable, que siempre lo hablamos con Sanguinetti, es el de Israel, ¿no? En tiempos de Simón Peres, que fue, uno ve el liderazgo ahora de Israel y lo compara con Simón Peres, es un océano que lo separa. Pero bueno, Israel era un país muy inflacionario, que también tenía una potencialidad extraordinaria en la sociedad civil, capacidad de innovación tecnológica y demás. Establecieron un plan de estabilidad, pero todos los partidos convergieron en ese plan de estabilidad. Todos los partidos convergieron. Como fue la gran convergencia, Daniel, en la Europa de posguerra, que yo la logré vivir, ¿no? Es decir, dos grandes formaciones, demócratas cristianos, socialdemócratas, que convergían hacia el centro, y una tradición liberal que a ese centro le decía, bueno, sean cuidadosos con el estatismo, respeten más a los mercados. Pero siempre está ese fenómeno. Y esto es lo que por ahora es una gran incógnita. Hay signos, parece que Milei se ha reunido nuevamente con Macri, ha convocado a este pacto de mayo que se hizo acá en Tucumán, ¿no? Veremos. Pero lo que sí yo digo es que si no se logra este mínimo de concordia y de consenso en la política argentina para establecer una estabilidad, no diría de largo plazo, pero por lo menos de mediano plazo, miren qué modesto soy, mediano plazo nomás, que podrían unos 10 años, algo así, bueno, no salimos, porque la intencionalidad hegemónica tarde o temprano fracasa. Una vez escribí que la Argentina es un cementerio de hegemonías. Sueñan con la hegemonía, pero llega un momento que caen. Natalio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rico, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Natalio Botana por la generosidad de sus ideas, por la lucidez, por supuesto, de su presentación, a Daniel Desein por dirigir esta conversación y este diálogo que nos ayuda a pensar en el pasado, en el presente y en el futuro de la democracia argentina, y a todos ustedes por estar presentes en esta convocatoria conjunta entre La Gaceta y Fundación Federalismo y Libertad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.